Esta predicación la titulé El poder de Dios y vamos a comenzar en Éxodo capítulo 9. En Jesús hay poder, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo hay poder. ¿Ya lo tienen? Vamos a comenzar del versículo 15. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. O sea, cuando nuestro Señor quiere hacer las cosas, Él las va a hacer de una manera o las va a hacer de otra. Esto es aquí cuando el faraón no quería dejar salir fuera al pueblo de Israel. Y es cuando vienen las plagas sobre la nación de Egipto. Y tiene un propósito, y el propósito es que todas las naciones de la tierra se enteraran que solamente en Jesucristo hay poder. En ninguna persona que no sea Jesús, nadie va a poder hacer nada. Nadie puede cambiar a nadie, nadie puede transformar a nadie, solamente en Jesucristo. Porque Él produce el querer como el hacer, y Él es el que da el crecimiento, la renovación, la transformación de la persona. Él endurece el corazón de los hombres. Y de tal grado que Él endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que su gloria se manifestara y se proclamara sobre todas las naciones de la tierra. Que todos lo conocieran. ¿Quién es Jesús? Porque de igual manera lo hubiera podido ver muerto. En la primera hubiera quedado todo desaparecido, todo el pueblo de Egipto. Pero tenía un plan y un propósito para que todas las naciones que están alrededor, en las orillas, en el norte, en el sur, en Asia, en todos los lugares conocieran de su poder. Que solamente en sus manos podemos ser librados. Porque Él tiene el poder y Él tiene el control de cada una de las cosas que se manifiestan en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y cuando ese poder te cubre, Él te va a guardar de toda acechanza, de todo peligro del maligno. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. El faraón no dejaba salir al pueblo de Israel de Egipto, porque Egipto tipifica el mismo infierno. Era una nación, era la nación de Jesucristo, era su pueblo de Jesús. Y el mismo enemigo nunca va a querer dejar libre a las personas que andan en la calle, a las personas que andan en el mundo. Y tenemos que entender y conocer que nosotros vivíamos tal y como cuales. ¿Qué era más fácil para Dios? Destruirnos cuando andamos en el pecado, cuando andamos en la droga, cuando andamos en la inmundicia. Pero Él, para mostrar su poder y su gloria a través de lo que Él sabe hacer. Él cambia, Él renueva y Él transforma. ¿Cómo vivíamos nosotros en nuestros tiempos pasados? Cuando no teníamos a Dios, no teníamos esperanza.
No éramos ovejas, éramos cabritos, sin dirección. Gracias a su gran amor y su gran misericordia, que Él nos tomó, aún a muchos los ha tomado, enfermos de diabetes, de cáncer, y ha mostrado su gloria a través de sus vidas, sanándolos y restaurándolos. Eso es lo que nuestro Dios, ese es el plan y el propósito por el cual nuestro Dios no aniquiló a todo el pueblo de Egipto, para que su gloria se conociera sobre toda la faz de la tierra. Y tú tienes un testimonio que contar. ¿Quién eras? ¿De quién eras? Y ahora quién eres y a quién perteneces. Tenemos un pasado y tenemos un presente. Y es el testimonio que nosotros debemos de guardar para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado y su palabra sea enseñada hasta el último rincón de la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nosotros no nos guardamos? No hemos entendido el plan y el propósito por el cual nuestro Padre nos sacó del reino de las tinieblas para ponernos en el reino de su Hijo amado Jesús. Para que seamos testimonio de que realmente tenemos a Dios en nuestras vidas. No una religión, no una tradición, una costumbre. Nuestro Dios es un Dios de poder, todopoderoso. Y eso es de donde nos sacó. No es que nosotros salimos, no. Él nos sacó. Él nos sacó de la esclavitud del pecado, de la droga, del alcohol, del robo, del secuestro, de qué tantas cosas, no. Pero fue su gracia y es su misericordia la que nos alcanzó. Para que toda la gente que no conozca al Señor, lo conozca a través de cada uno de nosotros, siendo un testimonio vivo, no con palabras, con hechos. En la primera, no hubiera venido ni las plagas sobre Egipto. Nada más Dios los extermina en la primera y sale el pueblo libre. Pero tenía un plan y un propósito, que todo ser humano conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que solamente en Él hay poder, y fuera de Él nosotros no podemos mover ni una hoja del árbol. Cualquier persona, cualquier ser, sea muy alto, no podemos mover ni una hoja del árbol, porque sin su voluntad nada podemos hacer. Nuestro Dios es nuestro Dios todopoderoso. Él muda los tiempos. Ayer había calor y en la noche hubo lluvia. ¿Quién lo puede hacer? Sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como sus hijos, también Él nos da esa autoridad y nos da ese poder para hacer, dice su palabra, cosas mayores de las que Él hizo. Pero no se suscitan y no se realizan porque nosotros no caminamos dentro de su voluntad. Esa es la causa y esa es la razón por la cual la iglesia está falta de poder. Que lo que tú declares, eso acontezca en tu vida. Que lo que tú pidas, eso te llegue a tu vida. Es donde vas a mostrar que realmente eres un hijo de Dios. Porque ningún padre desampara a su hijo. Y si nosotros somos hijos
del Dios Todopoderoso. Él nos dio poder y nos dio autoridad. Y nos constituyó reyes y nos constituyó sacerdotes. No para sobrevivir, no, para vivir de una manera ordenada. Porque de nuestro Padre viene la bendición. Y la bendición que viene de nuestro Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que su bendición nos alcance donde quiera que nos encontremos, para hacer de bendición a nuestro prójimo, para hacer de bendición a nuestro hogar, a nuestra familia. Dios le endureció el corazón al faraón. Y esa fue la causa por la cual no dejaba salir al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la causa de que tengas duro tu corazón? Pues es el pecado. Cuando tu corazón está duro, cuando tu corazón no es de carne, el pecado lo ha endurecido. Por eso muchos no tienen corazón de carne, tienen un corazón de piedra. No tienen sentimiento, no tienen compasión. No tienen amor por su prójimo. Y si no tienes a Dios, pues no tienes nada. ¿Qué puedes dar si no tienes al que todo lo tiene, que es Jesucristo? Nosotros como su iglesia debemos tener toda la plenitud, su deidad tiene que habitar en forma corporal en la vida de cada uno de sus hijos. Para que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que seamos, como dice su palabra, más que vencedores, no vencedores, más que vencedores. Y los que anden en la calle, a todos los matará. Cuando uno no escucha la voz de nuestro Señor que nos dice, no hagas esto, lo que te va a alcanzar es la muerte por no entender y no obedecer lo que tu Padre te está enseñando. Hay muchas personas o mucha iglesia que hace lo que quiere, vive como quiere, piensa como el mundo. Y esas son las causas y las consecuencias que esa misma persona, su familia y su descendencia estén padeciendo. Están padeciendo dolor, escasez, enfermedad. Pero todo es a través de no prestar oído. Tenemos que prestar mucha atención a lo que nuestro Señor nos está enseñando. Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que te hace apartar de una relación con Jesucristo nuestro Señor? El pecado y la incredulidad. Y el pecado y la incredulidad endurece tu corazón. Y eso te aparta de una relación con tu Padre. Por lo tanto, lo que vas a tener nada más es una religión, una tradición y una costumbre, aunque estés metido aquí en una iglesia cristiana. Para que seas sensible y escuche la palabra y la voz del Espíritu Santo, tienes que tener una relación y ponerte a cuentas de las cosas equivocadas o de los pecados que hayas cometido. Porque si tú no lo tomas en cuenta, nuestro Padre sí lo toma en cuenta. Poca levadura leuda toda la masa.
Y hay muchos que dicen son pecados pequeños o mentiritas blancas. No, no, no. Aquí tenemos que hablar la verdad. Tenemos que enseñar y mostrar la justicia divina de Dios en nuestras vidas. Eso te va a hacer que te apartes de Jesucristo. Tu propia conciencia te va a alejar de Dios. Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Y si tú no entiendes el mensaje, te vas a ir por lo más fácil. Y lo más fácil es que sigas pecando, a que restaures tu vida. Porque el restaurar tu vida tienes que disciplinarte acorde a su palabra, para que su plan y su propósito y su voluntad se establezcan sobre tu vida, sobre tu familia y sobre cada uno de tu descendencia. A nadie le gusta la disciplina, a nadie le gusta la corrección. Todos quieren la añadidura. Tenemos que buscar su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es lo glorioso, que busquemos su rostro, que vengamos y nos postremos y nos humillemos. El que pesa nuestros corazones, el que conoce nuestras necesidades, las presentes, las futuras y las finales. Él es nuestro proveedor. Él, aunque tu padre y tu madre te desampararan, Él siempre va a estar presente contigo. Él no es como el hombre, no es como la mujer. Él es fiel, siempre fiel, eternamente y para siempre. Aunque tú le falles, siéndole infiel, Él sigue siendo fiel. Esperando a ver a qué hora reconoces lo que estás haciendo mal. Y está hablando del Dios vivo, no el que está clavado en una cruz, no el que está en una imagen, no el que no, del Dios vivo, del Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por eso nuestro Dios no es Padre de muertos, Él es Padre de vivos. Y aunque está descansando Abraham, Isaac y Jacob, ellos están vivos porque para Él están vivos. Y Él nos dio vida para ser eternos. Ahora, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? No nomás para morir y ahí desapareció, ahí quedó la persona, no. Dios nos dio vida para nos hizo eternos. Aquí la pregunta sería, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? ¿En el infierno o con Jesucristo nuestro Señor? Somos eternos, así como Él es eternamente y para siempre. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. En nada se equivocó. El que se ha equivocado es el ser humano, porque no pide dirección, porque no pide revelación, porque si pidieras, Él te la daría. Dice que el que pide se le da, al que toca se le abre, y no tocas, porque tu conciencia está fuera del orden de nuestro Señor Jesucristo. La conciencia lo traiciona a uno mismo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que te endurece? La mentira, el engaño, la falsedad, los argumentos, las artimañas. Eso es lo que endurece en tu corazón. Porque cuando tú practicas la verdad, tú vas a ser libre. Libre de todo yugo, de toda cadena, de toda fortaleza. No, porque es Jesucristo obrando en tu
en tu vida. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú estés practicando la verdad que Él nos enseña a través de su palabra, Él es el que liberta. No hay hombre que tenga el poder para libertar a una persona. Solamente en Jesucristo. Y esa autoridad se las delegó a los apóstoles. Y se las delegó porque eran hombres íntegros, entregados de pies a cabeza al servicio y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos no agarraron ni un peso, no robaron nada, no hicieron nada indecente. Hicieron lo que el Maestro les enseñó. No como en los tiempos de hoy, que los pastores hacen lo que quieren y como quieren, o sea, haciendo acepción de personas, menospreciando a la gente, a su prójimo. No es esa manera, no es esa la manera en cómo debemos de vivir nosotros. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. En nuestro Señor siempre vamos a tener esa plena confianza. Y la confianza va a venir a través de la relación. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú deposites la confianza de todo tu ser en las manos del alfarero, Él va a darle el cambio, la renovación y la transformación a tu vida. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. O sea, si oyen la voz de Jesús, obedécelo. Porque los que no lo obedecen, ¿sabes qué les aconteció? Se quedaron postrados en el desierto. ¿Sí? Y aunque fue su pueblo, la gran mayoría de las personas que salieron de Egipto, de 20 para arriba, quedaron postradas en el desierto como ¿qué se le podría decir? Muertos, moscas fulmigadas. Sí. Cuando nosotros estemos haciendo lo equivocado, cada uno de nosotros va a pagar acorde a los hechos que estemos realizando. Porque nuestro Señor dejó su palabra para no transgredirla, para no traspasarla, sino para obedecerla, para que sea a través de su palabra que Él nos vaya enseñando, nos vaya discipulando y nos vaya llevando a otra dimensión. Cuando escuchemos la voz hay que estar atentos para obedecerla y practicarla. Porque su palabra tiene poder. Y dice en Gálatas que nuestro Señor no puede ser burlado. Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Él conoce toda tu vida. Y conoce tu final. Porque si tú no te humillas, ese corazón se te va a endurecer más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que nuestro Señor nomás te va a estar viendo de lejos. Porque Él no puede compartir con las personas altivas. Dice que al altivo lo ve de lejos, mas al humilde lo tiene de cerca. Cuando tú te humilles y reconozcas que lo que tú has hecho no es agradable y acepto delante de Dios, Él te va a perdonar. No para que lo vuelvas a hacer, sino para que aprenda la lección de que nuestro Señor es un Padre generoso, un Padre bondadoso, un Padre misericordioso, un Padre compasivo. No es como el ser humano.
Entonces vemos que el engaño, la mentira, la falsedad endurece el corazón. Y no hay cosa más trágica que eso esté aconteciendo hoy en día en la iglesia de Jesús. No hay gozo en su corazón, no radian esa alegría, que tengan a Jesús en su vida, con una actitud correcta, siendo humildes, no de apariencia, de corazón, porque el que es humilde de corazón lo es donde quiera que anda. El que es apariencia, el que tiene apariencia, nada más entre los de la iglesia y sale a la calle, sale a su casa, ya es otro, porque se le olvidó quién es. Es como aquel que se miró en el espejo y salió, ya no sabe cómo es. Vamos a 1 Corintios 4, del 19 y 20. ¿Ya lo tienen? Y dice el apóstol Pablo a los corintios, porque los corintios ahora sí que tenían una debilidad porque no tenían una relación con nuestro Señor Jesucristo sexual. Eran muy dados a tener relaciones ilícitas, no con su esposa, sino con la mujer de su prójimo, con el vecino, qué sé yo. ¿Sí? Entonces esta carta, por eso Pablo se las manda a los corintios. Dice, lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Si el gobierno de Dios te gobierna, hay poder para vencer todo deseo, todo pecado y toda maldad. Cuando no hay poder, caes y caes y caes y vuelves a caer. ¿De qué sirve que estés jugando a la iglesita? Y ahorita pecaste y al rato le pediste perdón a Dios y la semana que yo volviste a hacerlo. Con la misma piedra. Porque no hay poder. Solamente a través de la obediencia es como va a venir ese poder a tu vida. Él te lo va a dar para que ya no hagas lo malo y para que te esfuerces para hacer el bien. Eso de decir soy cristiano, ¿qué fundamento tiene? Cuando vives como quieres, haces lo que quieres y vas donde quieres. ¿Cómo hablas? ¿Hablas realmente el Evangelio de Jesucristo? Que su palabra no se aparta de ti ni de día ni de noche. Que de constante estás meditando en su palabra, en su justicia y en su verdad. ¿O qué es lo que hablas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Porque si sale el evangelio del reino, lo que sale de tu corazón tiene poder. Y lo que tú estés decretando y declarando, tarde o temprano, eso va a llegar a tu vida. Por eso hay muchos que hablan y no, pues nomás no llega la oración. ¿Por qué? Porque esas oraciones nuestro Señor las aborrece. Cuando estás pecando y haciendo lo que a Él no le agrada, o sea, es vergüenza no tuviera uno. Y lo hablo porque tenemos que tener vergüenza. Si realmente estamos haciendo las cosas mal, o sea, ¿cómo me voy a atrever a decirles, dame?
o bendíceme. Primero tengo que reconocer mis faltas, ponerme a cuenta para entonces, bendíceme. Y por eso hay mucha gente que no recibe la bendición. ¿Y qué hace? No, pues Dios no me escucha. Pues ¿cómo te va a escuchar cuando estás practicando el pecado? Estás viviendo en pecados, oye. ¿Quieres que todavía te premien con una bendición? Pues eso sería la injusticia. Y al que le servimos y de quien somos es el Dios de la justicia, no de la injusticia. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Está diciendo, si no se corrigen y no entienden el evangelio del reino que les hemos enseñado, si no se disciplinan a través de la palabra, lo que tengo que decir, ir con un látigo. ¿Para qué? Para corregirlos. Por eso nuestro Señor habla en el Salmo 23 de un cayado y de una vara. Un cayado para las ovejitas, mira, cuando se están descarriando, irlas direccionando, para irlas corrigiendo, no para dejarlas, porque el que las deja, entonces no hay amor por las ovejas. ¿Y sabes qué? Pues haz lo que tú quieras, a mí tráeme los diezmos y las ofrendas y todo está bien. No se trata de eso. Lo fundamental es enseñar lo que Él nos está enseñando. Porque si ellos entienden la palabra, cuando Él vaya, va a tener un espíritu apacible, lleno de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros debemos ser celosos. Jesús fue celoso cuando estaban vendiendo las ovejas ahí en el templo, por eso les volcó las mesas. Y Pablo también de esa misma manera se está expresando. Si ustedes no entienden lo que los estoy enseñando a través de la carta, cuando vaya, ¿saben qué? Si no se disciplinan, voy a ir con un látigo. Porque aquí se tienen que disciplinar, porque ya no son ustedes, son de Jesucristo. Ya no viven ustedes, ahora Jesús vive en ustedes. Y por lo tanto ustedes no tienen parte de decidir qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Ahora tienes que pedir dirección para lo que decidas hacer. Y si Dios te da la revelación, hazlo. Entonces, tenemos que ser celosos de que la doctrina y el evangelio de Jesucristo se esté predicando, no doctrinas de hombres, no enseñanzas demoníacas, no, la doctrina del evangelio del reino, porque el reino hay poder, en el reino hay poder. Y eso es lo que tiene nuestro Señor para su iglesia. Él nos está empoderando, Él nos está capacitando para su venida. Él nos está preparando. El que lo entienda, que lo practique, y el que no, Él solo pagará. Vayamos a Colosenses 1, versículo 24. ¿Ya lo tienen? Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Esta es la carta que le manda Pablo a los colosenses. Y lo mismo que Jesucristo sufrió, era lo mismo que estaba padeciendo Pablo. Él sufría. Y sufría al ver que la iglesia a veces no entendía,
No comprendía y no entendía la revelación de la palabra. Jesús se entregó todo, lo dio todo, sin merecerlo nosotros. Y vemos un testimonio que camina a la par de Jesús. Porque cuando estamos en un mismo sentir, sentimos lo que sintió Jesús. Se estaban cumpliendo todos esos sufrimientos que recibió Jesús. Todos esos sufrimientos los estaba recibiendo Pablo. ¿Y todo por qué? Por la iglesia, por cada uno de nosotros. Jesús murió por toda la humanidad. Y Pablo también estaba sufriendo, estaba siendo perseguido, estaba siendo encarcelado por lo mismo. Por hacer la voluntad del Padre, que es enseñar el Evangelio del Reino. De esta llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a las palabras de Dios. ¿Pablo hizo lo que quiso o hizo lo que Dios le dijo? Cuando tú haces lo que Dios te está enseñando y te está diciendo, Él te está empoderando, Él te está capacitando para que vayas a otro nivel, para que vayas a otra dimensión y para que vayas tomando cada una de las bendiciones que Él ya tiene preparadas para quienes le aman. Y Él conoce quienes le aman de corazón y quienes nada más de boca. Es un plan que Dios le encomendó. Aun cuando él estaba haciendo lo malo, dije, este es mi elegido, en el cual voy a depositar mi espíritu para que el plan y el propósito que tengo sobre él se cumpla aquí en la tierra. Y no era para él, el plan era para la iglesia, para que él diera a conocer el Evangelio del Reino a la iglesia. No para él solo, él ya sabía, él ya lo entendía. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó al tercer cielo, Dios se lo reveló. Por eso la revelación trae transformación. 3 días duró Pablo ciego. Los apóstoles duraron 3 años siendo discipulados y enseñados por Jesús. Y lo entendió mejor Pablo que los apóstoles. La revelación transforma a la persona. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Cumplirlas, obedecerlas, practicarlas, ser un testimonio. No nada más hablar por hablar. ¿Y cuál es tu testimonio? ¿Qué estás cumpliendo de lo que Dios te ha dicho? Porque lo que Dios te ha dicho ya está aquí en la palabra. No salgas con cosas que Dios te habló. Si Dios te va a hablar, aquí está. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿Cuánto tiempo llevaba el ministerio oculto? Llevaba siglos. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y hasta que encontró a Pablo, entonces Dios se lo reveló. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. El problema es que no los hay. Ese es el gran problema hoy en día. ¿Sí? Todos quieren poder, todos quieren autoridad,
pero nadie quiere la disciplina. Nadie quiere disciplinarse, nadie quiere corregirse, todos quieren hacer su voluntad. ¿Por qué no haces la voluntad de tu Padre? Que es buena, que es agradable y es perfecta. ¿Tu voluntad dónde puede llegar? A ningún lado. Sin Jesucristo no podemos llegar a ningún lado. Por eso Moisés les decía, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Tenía que ir Jesús adelante para abrir brecha y llevarnos a ese lugar, ese destino final. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que nos mantiene aquí? La fe y la esperanza de la gloriosa riqueza de nuestro Padre, que están escritas aquí en su palabra, de sus promesas, de sus estatutos, de sus decretos, de sus mandamientos para sus hijos. No, Dios no tiene primos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene parientes. Él tiene hijos y la herencia es para los hijos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, no los que están en el mundo, para sus hijos. Él vino a morir en la cruz, por sus llagas fuimos curados. Y si tú no entiendes la palabra, pues te vas a quedar ahí sufriendo porque no la entiendes y no la comprendes. Pídele que te revele la palabra. Porque la causa de volver a estar enfermos es estar transgrediendo sus mandamientos, lo que Él ya estableció aquí en su palabra. Eso es lo que vuelve a enfermar tu alma, y cuando tu alma se encuentra enferma, lo refleja tu cuerpo. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Poder. ¿Tienes poder? Él trabajaba y luchaba, no con sus fuerzas, con el poder que le da Jesucristo. Y mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tú puedes vencer al mundo, solo no. Todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. ¿Quieres ordenar tu vida? En Jesús hay poder. Hay poder y siempre poder. Ahora, ¿cuál era el plan y el propósito de enseñarlos, Pablo? Perfeccionarlos a la iglesia de los Colosenses, presentarlos ante Jesucristo como una iglesia aprobada. Pero tenemos que nosotros caminar en ese sentir. Que sea Jesús que nos vaya perfeccionando, porque la palabra es la que nos va a ir perfeccionando. La palabra es la que nos va a disciplinar y nos va a llevar a otra dimensión. No es que nosotros seamos muy fuertes. La obediencia es la que te va a llevar a otro nivel. No dice que todo le llegaba fácil, dice Él trabaja y lucho. Fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Qué es lo que obra en tu vida? ¿Es Jesús quien te da la fuerza para hacer todo lo bueno y desechar todo lo malo? ¿Qué es lo que hay dentro de tu ser? Jesucristo, que habita en forma corporal, de pies a cabeza en tu vida. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Una relación o una religión? Dios nos dio el poder
para vencer toda maldad y para hacer todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Y ese va a ser el testimonio que va a ser manifiesto delante de los hombres y delante de su trono de la gracia. No nada más por decir soy cristiano y voy a la iglesia fulana. ¿Cuál es tu testimonio? Muéstrame tu poder, que realmente tienes a Jesús, que estés viviendo una vida íntegra delante de sus ojos. ¿Qué haces donde nadie te ve? Cuando estás a solas, cuando estás en otro lugar que no es tu colonia, que no es tu estado, que no es tu nación. ¿Qué es lo que haces? En lo oculto. Porque el engaño llega para los que tienen los ojos cegados. Tienes que saber que Jesucristo te ve donde quiera que vayas. Así que el pecado te va a alcanzar y te va a seguir donde quiera que estés. Donde quiera que tú andes, el pecado va a estar contigo. Tenemos que ser sabios y entendidos. ¿Qué es lo que quieres que more en tu vida? Si more el pecado, tu corazón se ha endurecido. Y por lo tanto no te has humillado para pedirle perdón a tu Padre Celestial. Y va a pasar lo que Jonás, que quiso huir, y donde quiera que quiso ir, ahí estaba Jesús. Y a través de la predicación de Jonás, que fue allá en Nínive, más de 120,000 personas fueron encontradas en gracia delante de Jesucristo, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Qué esperas tú para arrepentirte? ¿Que venga una calamidad en tu vida, en tu familia? ¿Que venga un problema que esté fuera del alcance de tu capacidad, de tus manos? Es el momento. No esperes el día de mañana, porque tal vez sea muy tarde. Y vamos a ir terminando en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Y esta es otra carta que les manda a los tesalonicenses. Y dice así: Hermanos amados de Dios, sabemos que los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabra, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. ¿Quién los escogió? Tanto a ellos como a nosotros nos escogió Jesús. Jesucristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que camináramos sin mancha y sin pecado delante de Él. Es decir, la causa por la cual hoy en día nuestro Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz de su Hijo amado. Ya no para seguir haciendo lo que hacíamos, sino ahora para guardarnos en santidad, porque sin santidad nadie va a ver su rostro. Porque cuando la palabra se declara tal y como está escrita, es el Espíritu Santo el que cambia el contorno de la persona, de la familia o de los pueblos. O sea, ellos tenían una convicción de qué es lo que hacían y para quién lo hacían. En nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. O sea, con seguridad, con certeza,
qué es lo que querían y dónde querían llegar. Así como nosotros debemos saber qué final queremos para cada uno de nosotros. Donde nuestro Señor está preparando o preparó moradas eternas, o dónde quieres pasar tu eternidad. Con el maligno hay engaño, hay mentira, hay toda artimaña, y con nuestro Señor hay poder. Su palabra está viva, su palabra es la espada del Espíritu Santo, y cuando tú tienes la palabra del Espíritu, hay poder en ti para vencer todo designio de maldad. Por eso en Timoteo dice que Dios nos dio un espíritu de cobardía, Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, porque cuando tenemos su espíritu hay poder en la persona, hay poder en su pueblo, hay poder en sus hijos, no para hacer lo malo, para hacer todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Tener compasión, amarnos los unos con los otros, ser bondadosos, ser generosos, no viendo nuestro bien, viendo el de nuestro prójimo. Ese es lo que es el carácter de un hijo de Jesucristo. No, pues cuando tú te estás viendo tu propio bien y tus propias... O sea, eso ya no está dentro de la voluntad de Dios. Porque cuando tú lo haces para tu prójimo, Dios lo va a hacer para ti. Y lo va a hacer mejor de lo que tú estás pensando. Porque todo lo que hace nuestro Señor, Él lo multiplica al 100 por 1. Y si tú lo quieres hacer en tu capacidad, a lo mejor vas a agarrar no sé qué tanto. Y ya dentro de la voluntad de Dios estás fuera del orden. Estuvimos entre ustedes buscando su bien, buscando la bendición de la iglesia, buscando la bendición de nuestro prójimo. No la bendición mía, no, porque la bendición mía Él me la va a dar, acorde a lo que hay en mi corazón. Yo tengo que buscar su bendición, su bienestar a través de enseñarles lo que nuestro Señor nos está revelando, para que descienda la bendición y haya poder en la vida de cada uno de nosotros. Que nuestras oraciones suban como ofrenda de lo fragante delante de su trono de la gracia. Que no tengan estorbo nuestras oraciones. Y fíjense lo que dice el 6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. La iglesia de Tesalonicenses se hicieron imitadores de su maestro. ¿Quién fue su maestro? Pablo. A él lo imitaron, a él lo imitaban en cada una de cómo hablaba, cómo vivía, cómo se comportaba. ¿Y Pablo de quién aprendió? De Jesucristo nuestro Señor. ¿Y es por otro espíritu o es por un mismo espíritu? Por un mismo espíritu. Por eso la iglesia de Jesús debe de caminar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. No importa el lugar donde te estés congregando, cuando tú estás recibiendo el evangelio del reino, tú vas a ser imitador de Jesucristo. Vas a ser compasivo, vas a practicar la verdad. Vas a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes qué? Todo eso te va a traer una recompensa aquí en la tierra. Porque Dios no va a detener las bendiciones que tiene para tu vida. Porque Él a través de su justicia y de su verdad te va a dar lo que tú mereces. Y si tú mereces todo, todo te lo va a dar.
Él no va a detener los brazos para... No. Si tú lo mereces todo, Él todo te lo va a dar. Juntamente con esa vida eterna, te va a dar todo lo que necesites para que disfrutes aquí y para que bendigas a tu prójimo, aún al peor de tus enemigos. El mensaje ellos lo recibieron con alegría. Aunque sus vecinos los estaban criticando, los estaban murmurando, no, para mí mi Jesús es mi todo. Y por mi Jesús a través de mi testimonio voy a ser imitador. Porque eso es lo que cambia la circunstancia, no de que estés metido en una iglesia y sigas viviendo como el mundo. Eso no cambia la circunstancia, eso no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida va a ser que tú seas imitador de Jesús, y lo que tú estés aprendiendo de lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos estén enseñando y nosotros estemos practicando, eso es lo que va a venir, la renovación y la transformación en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que alegrarnos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si nosotros nos gozamos y nos regocijamos en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias para siempre. Hay poder, en otras palabras. Humíllate y póstrate ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? El poder de nuestro Dios, el poder de nuestro Señor. Dele la venganza y dele la batalla. Deja que Él pelee la buena batalla por ti. Él conoce a tus enemigos por nombre y por apellido. ¿Sabes qué? Van a huir delante de su presencia todos aquellos angustiadores, todos aquellos que quieran infundirte temor, miedo. No temas, porque mayor es Dios que está en ti que aquellos que están en el mundo. Gracias te damos, Padre, en este día.